Bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 8 de julio del 2025, a esta sesión síncrona programada de nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, para lo que es la licenciatura en Logística, Aduana y Comercio. Antes de iniciar con nuestra sesión, pues obviamente le doy nuevamente la bienvenida a Kimberly, Eduardo y Alberto, que son los alumnos que están conectados el día de hoy. No sin antes comentar que esta sesión síncrona que está siendo grabada y va a ser publicada un ratito más para aquellos alumnos que no se pudieron conectar. Antes de iniciar con lo que viene siendo la explicación de nuestra siguiente unidad o nuestro siguiente tema de este curso de capacitación, me voy a permitir hacer los siguientes comentarios así de manera muy rápida. Por ahí se les mandó un mensaje de manera masiva. Si tuvieron la oportunidad de entrar el día de ayer a la plataforma, se darán cuenta que hubo un mantenimiento en la misma, por lo cual estuvo inactiva desde el domingo y desde el día de ayer, lunes a las 9 de la mañana, y si mal no recuerdo, hasta el día de hoy a mediodía. Motivo por el cual se les aperturó para el periodo para presentar el examen parcial, el cual tentativamente tenía fecha de vencimiento para el día de ayer, 7 de julio, pero la universidad, precisamente por este tema de que hubo por ahí un mantenimiento en la plataforma, nos pidió que les aperturáramos por ahí el periodo de tiempo para que pudieran presentar su examen parcial. Entonces, aquellos alumnos que si no que no hayan presentado su examen parcial, pues lo pueden hacer ahorita sin ningún tema hasta el próximo lunes 14 de julio, ¿ok? Que es la fecha que se amplió. También aprovecho para comentarles que prácticamente ahorita ya estamos vamos a iniciar lo que viene siendo nuestra última sesión de aprendizaje, donde vamos a dar cuenta de la unidad número 3. Para hacer un poquito de recapitulación y avanzar un poquito en esta unidad, les voy a comentar lo siguiente. Como ustedes saben, tuvimos por ahí dos unidades previas que fueron las que abarcaron nuestro examen parcial. En la unidad número 1 de este curso de contabilidad 1 hablamos de lo que son las cuentas contables, lo que eran los estados financieros, lo que era la parte de ingresos, egresos, estados de resultados, balance general, etcétera. Después, dentro de esa misma eh, parte o parcialidad de nuestro examen, tuvimos lo que viene siendo la unidad número 2. En esa unidad número 2 ya nos abocamos específicamente a estudiar lo que es el tema de los costos, cuáles son los costos de producción, cuáles son los costos comerciales, cuáles son los tres elementos que integran ese costo de producción, como es la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos, y vimos ahí algunos ejemplos de cómo estaban estructurados los sistemas de los costos de producción y cómo afecta eh, el no tener un adecuado sistema de costos, tanto para que hace un engrane, una amalgama entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, y que obviamente esta contabilidad de costos o este análisis de los costos nos sirve o le sirve a las personas que toman decisiones para tener una mejor planeación y presupuestación de cada una de esas operaciones. A partir de esta sesión que ya vamos a iniciar y que estamos comentando ahorita, vámonos a ir directamente a lo que viene siendo la unidad número 3. Esta unidad número 3 vamos a hablar de un concepto que es muy relevante y que ahorita va un poquito de la mano con la unidad número 2, que nos habla de lo que viene siendo el control y manejo de los inventarios. Antes de iniciar con la sesión, también voy a comentar lo siguiente. Nuestras próximas sesiones síncronas, si ya tuvieron la oportunidad de accesar ahí a lo que viene siendo el apartado de sesiones síncronas de la unidad número 3, ya están programadas, tanto el día hoy 8 de julio, el día 15 de julio y el próximo 22 de julio, que son las sesiones síncronas programadas donde vamos a estar viendo precisamente toda esta unidad número 3. Esta unidad 3 se compone de dos, ¿cómo se llama? De dos conceptos básicos. Uno, donde vamos a hablar, ya lo mencionamos ahorita, o lo vamos a mencionar más bien dicho, de lo que vienen siendo el control y manejo de inventarios, cuáles son los sistemas de inventarios que se utilizan, cuáles son eh, qué costo tienen esos inventarios en dado caso de que no los tengamos, ahorita los vamos a mencionar.
Y por último, vamos a hablar ya de lleno de lo que vienen siendo los inventarios. Los inventarios, para ahora sí ya meternos en materia de lo que es la unidad número 3, son todos aquellos activos que poseen las empresas, ahorita lo vamos a mencionar, para poder llevar a cabo su actividad productiva, su actividad comercial. En el caso específico, para hacer un poquito de referencia o de amalgama con la unidad número 2, donde veíamos lo que vienen siendo los elementos del costo, si recuerdan, hablábamos de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. En el caso específico de los inventarios, para hacer un poquito de preámbulo en las sesiones pasadas, o si ya llevaron un curso de contabilidad 1, si recuerdan cuando hablábamos del balance general, mencionábamos que ese balance general nos dice cómo está la situación financiera de una empresa y en el cual se muestran los diferentes clases de activos, que son los bienes y derechos que posee la empresa, las diferentes clases de pasivos, que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa, y el capital contable, que se compone del capital social aportado por los socios cuando se constituyó o se creó la empresa, que eso ya lo mencionamos en clases pasadas, y los resultados o la resultante que viene del estado de resultados, por eso se llama resultados, ya llámese utilidad o llámese pérdida. Dentro del activo del balance general hay un rubro que se llama inventarios o mercancía en algunos casos. Ese rubro de inventarios, si se fijan, mencionamos en su momento que los activos se clasificaban de su mayor a menor grado de disponibilidad. ¿A qué se refiere con disponibilidad? Ya mencionamos que o son efectivo o son rápida conversión en efectivo. Si recuerdan, cuando vimos el balance general mencionábamos que era caja, bancos, clientes, mercancía. Ahí en ese rubro de mercancía o inventarios es donde nosotros vemos cuál es nuestro inventario al final de un periodo contable o de un ejercicio fiscal para saber cuánto es lo que tenemos. Porque es bien importante el rubro de la mercancía o el rubro de los inventarios dentro de las operaciones de las empresas. Si nos vamos al punto de vista comercial, como ya mencionamos, cuando las empresas que son comerciales pues representan gran parte de su activo. Imagínense que yo tenga, no sé, 20 millones de pesos en inventario para comercializar, pues obviamente representa gran parte de mi activo, y para al venderlo, pues obviamente tiene una rápida conversión en efectivo. En el caso de las empresas de producción, ahorita ya nos vamos a apoyar un poquito con la literatura, los inventarios juegan un papel preponderante desde el punto de vista flujo, desde el punto de vista financiero, pero sobre todo también desde el punto de vista operativo. Hay que recordar que existen diferentes inventarios, y ahorita los vamos a mencionar, como son los inventarios de materias primas, los inventarios de productos en proceso, los inventarios de productos terminados, etcétera. ¿Y por qué juegan un papel preponderante esos inventarios? Recordemos, y creo que también lo hemos mencionado en clases pasadas, que el costo de producción, o más bien dicho, el proceso productivo, tiene un costo. Obviamente, pues los costos de producción ya los mencionamos en su momento, pero el costo de tener una planta productiva por falta de material o por cualquier otro concepto es muy alto. Vamos a suponer que nosotros hayamos hecho un compromiso comercial con un cliente en el cual le vamos a suministrar, póngale el ejemplo que ustedes quieran, trabajamos en una empresa que es ensambladora o de televisiones, de computadoras, o trabajamos en una empresa que produce artículos de acero o artículos de aluminio o artículos de madera, y obviamente ya también lo mencionamos, nosotros tenemos una entrada y una salida de ese producto. La entrada es una materia prima, la cual lleva, esa materia prima se pasa por un proceso productivo de manufactura, el cual sufre cambios químicos o físicos, en el cual interviene la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación para llegar a un producto terminado. Si nosotros hacemos convenios comerciales o tenemos acuerdos comerciales, inclusive contractuales, en el cuales nos pueden penalizar, en el caso de un servidor, les voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. Un servidor hace 20 años trabajaba en una empresa de producción que generábamos tubería de acero. La planta estaba en Monclova, Coahuila, en frontera Coahuila, aquí en el estado vecino. Y nosotros le vendíamos mucha tubería a lo que viene siendo Petróleos Mexicanos. Obviamente, como era tubería de acero al carbón, que tenía ciertas especificaciones para conducir los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural inclusive,
pues obviamente Pemex tiene sus procesos productivos ya muy definidos en su momento, y me imagino que ahorita también, independientemente de que sea una empresa paraestatal que funciona con pérdidas y que no es de lo más eficiente, pero como ellos están regulados por la ley de adquisiciones y servicios del sector público, es decir, que esa ley les dice a ellos cómo adquirir los bienes, y obviamente como son recursos públicos, pues no pueden tener el dinero ocioso, entonces no pueden darse el lujo de no producir, porque pues obviamente eso tiene un cargo al gasto público. Si nosotros entregábamos, acordábamos que íbamos a entregar, no sé, 10 kilómetros, por poner un ejemplo, de tubería al carbón, de tantas pulgadas, con tales especificaciones, se hacía un contrato. Ese contrato, pues obviamente nos decía en cuánto tiempo y en base a qué íbamos a estar haciendo las entregas. Si nosotros no cumplíamos con las entregas, pues obviamente éramos sujetos a una penalización contractual y que obviamente era descontada de nuestra factura. Dependiendo si la entrega no se cumplía o X, Y o Z, pues también había causas de rescisión de dicho contrato. ¿A qué quiero llegar con esto? Para que vean la importancia de los inventarios. Esa empresa productiva en la que trabajaba un servidor, pues solamente su principal materia prima era el acero. Era el acero con el cual se llevaba a cabo el proceso productivo y generar esos tubos con los cuales nosotros íbamos a suministrar a nuestro cliente. Nosotros, obviamente, y siempre lo he dicho, que cada empresa, cada giro es muy puntual, tiene una peculiaridad que las personas que la administran deben de tener esa sensibilidad y el conocimiento para poder saber cuáles son las estacionalidades, estar viendo los aspectos económicos que impactan de manera directa en el suministro de dicha materia prima, etcétera. Entonces nosotros teníamos el carbón, el metal o el acero, como es un bien de cierta volatilidad por diferentes factores, pues nosotros siempre teníamos que tener suficiente inventario. Entonces, si se fijan, ¿a qué quiero llegar para ya meternos de lleno en la materia? Es que los inventarios de materia prima, los inventarios comerciales juegan un papel preponderante financieramente, porque obviamente nosotros vamos ahorita a poner unos ejemplos, siempre tenemos que estar viendo cómo, si ahorita me sale, si yo sé que necesito cierta materia prima, tengo análisis, veo el escenario mundial, el escenario económico, suponiendo que necesite acero y me sale una oferta de X país para venderme acero, pues a lo mejor valdría la pena hacer un análisis de costo-beneficio y decir si me conviene comprar acero a buen precio en la actualidad para poder hacer frente a mis futuros compromisos, y obviamente con el entendido de que ese inventario le tengo que dar la vuelta para que siga habiendo flujo operacional. Entonces, nada más es como un preámbulo, no sé si alguien tenga alguna duda, sino ya para meternos a ver las definiciones de lo que vienen siendo los inventarios respecto a este tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, ya para iniciar ahora sí con la explicación más en forma. ¿Algún? No, maestro, todo bien. Ok, muchas gracias. Voy a apoyarme por ahí con la literatura que ya ustedes tienen cargada en su plataforma. Esta literatura no es otra cosa más que lo que viene siendo nuestro libro base o nuestra literatura que nos están proponiendo ahí por parte de la Universidad Ciudadana. Ahorita les comentaba o les decía hace unos instantes que en esta unidad vamos a ver dos temas: el control y manejo de inventarios y los inventarios en forma. Los inventarios tienen un método, eso lo vamos a ver más adelante, pero también para que vayamos entrando un poquito en materia. Son valuados de acuerdo a las normas de información financiera de ciertas regulaciones contables y fiscales a través de tres métodos simples, que son el PEPS, que le conocemos como primeras entradas, primeras salidas; WEPS, que es últimas entradas, primeras salidas; y lo que viene siendo el costo promedio. Obviamente cada una de estas tiene algunas variaciones que ya vamos a mencionar más adelante y lo vamos a ver en una clase posterior. La tarea, obviamente, es una tarea que va a constar de dos partes. No me gustaría ahorita meterme tanto en la tarea, sino a partir de la segunda clase, que es la que vamos a ver la próxima semana, para explicarles un poquito más a detalle y al menos terminar esta parte de este tema, porque el otro tema, que es el de inventarios, ya es un poquito más técnico y es un poquito más visual desde el punto de vista cifras. Si alguien me puede, por favor, compartir si ven este capítulo número 12 que habla de la administración de inventarios, no sé si alguien me puede confirmar si lo pueden ver para iniciar con la explicación. Sí, maestro. Ok,
Bueno, No vamos. sabemos. Ok, muchas gracias. Ahora sí vamos a iniciar con la explicación como tal. Como les comenté, ya dimos un preámbulo de lo que viene siendo lo que son los inventarios como conceptos. Y ahora sí vamos a meternos un poquito a la relevancia que tiene tanto la administración como lo que viene siendo el concepto de tal de inventarios. ¿Qué nos dice aquí la literatura? Y vamos a especificar un poquito o vamos a hablar un poquito de las empresas industriales. Dice que dentro de este tipo de empresas industriales, recordando que cuando hablamos de industria, hablamos de transformación. Puede ser la industria del acero, la industria de la madera, la industria de lo que ustedes gusten. Existen pocos elementos o conceptos que tengan un papel tan importante como son los inventarios. Dice que además de ser esenciales para cualquier proceso productivo, representan un gran porcentaje de la inversión de dichas empresas. Inclusive muchas empresas utilizan créditos como los que les comentaba ahorita. Si yo sé que voy a tener una escasez de cierta materia prima en mi inventario, pues yo a lo mejor si no tengo el dinero o el recurso puedo ocurrir a un financiamiento para obtener el capital de trabajo, que en este caso es mi inventario para seguir operando. Y obviamente, pues digo, a lo mejor tengo un financiamiento que me va a costar un 5%, pero si el cliente me está dando un descuento del 20%, el proveedor, perdón, no el cliente, el 20%, me da un 20% de descuento, pues ahí estoy ganándole un 15%. Y si yo tengo esa ventaja competitiva del precio en comparación con mis otros personas que se dediquen a la misma producción que yo, pues probablemente pueda hacer un ajuste del precio que todavía me va a aumentar mi utilidad. Entonces, es por eso que es bien importante los inventarios por la inversión que representa. Por ello, pues obviamente adquiere mucho más valor la eficiencia con la que sean manejados, pues obviamente nos dice si el éxito de la empresa o no, nos va a definir el éxito o el fracaso de la empresa cuando representa gran parte de ese proceso productivo. ¿Qué es el inventario? Ya lo mencionamos y lo vemos así contablemente, no es otra cosa más que un rubro del activo circulante donde registramos todas las compras que hagamos de materia prima, así para acabar pronto. Y recordando otra vez, me gusta mucho irme un poquito para atrás para que nos queden claros los conceptos, si no al final como quiera los podemos comentar. Todo lo que nosotros vemos en los estados financieros, es bien importante que esto sea contabilidad 1, contabilidad la que ustedes quieran, lo tengan presente. Todos los saldos que ustedes ven o la información que ven en un reporte financiero no es otra cosa más que el resultado de las operaciones que se efectuaron en un periodo contable o en un ejercicio contable o fiscal. Si yo veo un inventario, pues es el saldo que tengo el inventario en el balance de esa fecha. No significa que fue todo lo que compré. Pude haber comprado más, pero pues solamente tuve un inventario inicial, más mis compras, menos mis ventas, dado que eso que sea comercial, más mi inventario inicial de materia prima, más la producción en proceso, más menos, etcétera, etcétera. Ahorita nos vamos a meter en ese tema. Entonces, es por eso que es bien importante desde el punto de vista contable entender que es un inventario y no es otra cosa más que una relación o lista de los bienes y materiales y derechos pertenecientes a una persona o comunidad hecha con orden y con claridad. Y desde el punto de vista industrial, los inventarios son los bienes, ojo, bienes, son activos de una empresa destinados a la producción de artículos para su posterior venta. Si yo me dedico a producir tubos de acero, tengo que comprar, no sé, algún tipo de pintura, el acero obviamente, cierto tipo de aleación, cierto tipo de químicos, etcétera, etcétera. Y tales como materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que utilicen el empaque y las refacciones. Obviamente aquí nos está diciendo qué tipo de inventarios tenemos en el proceso productivo. Si yo hago tubos de acero, pues mi almacén de materia prima es el acero. Pero cuando yo lo hago el traspaso de acuerdo al proceso productivo que vimos en clase pasada y lo mando ya a hacer la fundición del acero, a darle forma, etcétera, al momento de que yo corte el mes, voy a tener parte de esa materia prima, pero ya no la tengo en el almacén. Ahora la tengo en un inventario administrativo dentro de mi contabilidad que se llama producción en proceso. Al final, cuando ya sale esa materia prima transformada, se va a otro almacén que se llama almacén de productos o artículos terminados, ¿ok? Que esos en teoría son los que ya se deben de utilizar, son los que ya se van a poner a venta.
es nuestro inventario como tal. Obviamente, reitero, cuando nosotros vemos inventarios en el balance general, pues podemos poner una nota al calce diciendo que ese inventario se compone de tanta materia prima, de tanta producción en proceso y de tanta artículo terminado. Obviamente también existen otro tipo de inventarios como los que se mencionan ahí, como son otros materiales que se utilizan para el empaque o para lo que viene siendo, o las mismas refacciones propias de ese producto, ¿ok? ¿Qué conceptos o qué técnicas utilizamos administrativamente las personas que nos dedicamos a la administración, a la contabilidad, a las finanzas, a dirigir, a planear, a organizar, a controlar? Pues utilizamos algunas y uno de esos conceptos es la famosa administración de inventarios, que no es otra cosa más que un concepto de eficientizar los inventarios. Aquí me voy a meter un poquito en términos de economía, pero también me gusta ser muy práctico, que no haya tantas palabras rebuscadas. Cuando ustedes les pregunten qué es administrar, ustedes siempre tenemos que entender que administrar es hacer o lograr el mayor logro de objetivos con el menor uso de recursos posibles. Obviamente, si yo tengo dentro de mi planeación estratégica y operativa que necesito producir X cantidad de artículos, para esa cantidad de artículos, pues obviamente yo tengo que tener determinado material, porque pues obviamente de acuerdo a las dimensiones no voy a usar menos material. No significa que debamos usar menos, significa que debemos utilizar lo que realmente se necesite para ese producto. Entonces, eso busca la administración de los inventarios, eficientizar los inventarios. Existen muchas técnicas, o muchas, sí, pues técnicas o prácticas como el just in time, que hay empresas que inclusive dicen, ¿sabes qué? A mí no me conviene tener el inventario por el costo que representa, porque ahorita vamos a ver qué tipo de costos se pueden incurrir en los inventarios, y utilizan el famoso just in time, ¿verdad? Donde, ¿sabes qué? Así como va llegando la materia prima, la compro, luego la proceso y luego la vendo. Prácticamente el inventario es cero. Pero son empresas tan esbeltas, con unos procesos ya tan definidos, que obviamente pues para llegar a ese nivel de control respecto a la administración de los inventarios, pues ya tuvieron que haber pasado infinidad de análisis, infinidad de aplicación de técnicas, de mejora de calidad, de procesos, de producción, etcétera, ¿ok? La administración de inventarios es la aplicación de procedimientos, pero vámonos a la teoría porque esto es lo que viene en los exámenes. Ahorita si quieren hablamos del examen. Es la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por objeto establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas de materias primas, producción en proceso, artículos terminados, materiales de empaque, refacciones, minimizando los costos que generan y así contribuir a los fines de la empresa. Ahorita les mencionaba yo de otra explicación que administrar es el logro de objetivos con menos recursos. Cuando nosotros utilizamos más recursos de lo que realmente necesitamos, incluimos en costos, y los costos generalmente aumentan, pues disminuye nuestra utilidad o aumenta nuestra pérdida, como lo quieran ver. Entonces, por eso es bien importante eficientizar y tener las políticas, los procedimientos, las técnicas de la administración de esos inventarios para el logro de los objetivos que estén plasmados tanto en la planeación operativa como en la planeación estratégica. ¿Qué importancia tiene la administración de los inventarios en las empresas productivas o de transformación o de industria, como lo quieran ver? Tiene algunas premisas, las vamos a mencionar muy rapidito. El manejo eficaz de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor servicio a los clientes. Que es lo que ya mencionamos inclusive hace ratito, si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en bodega, en stock que le conocemos, se convierte en una situación constante, se invita a la competencia a llevarse el negocio sobre la base de un servicio más completo. Vuelvo a lo mismo, les pongo el ejemplo. Si están viendo que yo me comprometí a entregar cierto tipo de material, que obviamente, aparte de que yo me estoy atrasando y voy a tener un costo financiero por la penalización, pues también viene el costo moral, por así decirlo, de que posteriormente mi cliente ya no me vaya a querer comprar a mí por la morosidad en la entrega, independientemente de la penalización que me haga. Obviamente, a lo mejor para mí es una penalización financiera que también, pues obviamente ellos lo tienen que considerar, sobre todo en empresas privadas. Ahorita yo puse el ejemplo del gobierno, pero en empresas privadas es un poquito más complicado porque ahí le pegas directamente al bolsillo de los accionistas. Pero ¿qué es lo que va a pasar también? Que les estoy pegando en su proceso productivo. Imagínense que yo
sea la persona que tenga que fundir el acero y entregarlo en láminas para que otra persona haga los tubos de acero. Pues si yo no le entrego, el otro no va a producir los tubos y obviamente el que hace los tubos no se lo va a poder llegar a mandar a Pemex de manera correcta. Entonces, es bien importante el término de esa administración o de un manejo eficaz de los inventarios para no quedar mal con nuestros clientes. Acuérdense, si ahorita vimos un ejemplo, los dos principales actores de cualquier empresa son los socios comerciales, proveedores quien nos suministra la materia prima y clientes a quien se los vendemos, ¿ok? Sí, ¿qué también nos dice esta premisa de la importancia que tiene el manejo de los inventarios? Nos dice que sin un manejo y control eficaz o eficiente de las existencias, las empresas no pueden producir con el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o subensambles no están disponibles en el momento que deben emplearse, no se logra el objetivo de producción, que es lo que mencionábamos ahorita, que es fabricar oportunamente el producto deseado de una calidad específica en cantidades apropiadas y al menor costo posible. La fabricación es en el fondo el proceso de convertir dinero en dinero, y si se tiene éxito significa el incremento de quienes arreglan los recursos iniciales, que son los accionistas. Yo quedo mal con la empresa a la que le voy a suministrar la materia prima y la empresa, al no tener esa materia prima, no puede llevar a cabo sus procesos productivos de manera adecuada. Y ahí creo que ya lo habíamos visto. Si se fijan, aquí hablo otra vez del término de eficiencia. Eficiencia también significa lograr el objetivo con los menos recursos posibles, que va muy ligado con el tema de la administración. Si dos empresas se dedican a producir tubería de acero y sabemos que cada empresa tiene que producir 100 tuberías o 100 tubos cada quien y se requieren 100 kilos de acero para cada una, pues a lo mejor las dos hacen 100 tubos de acero, pero uno utilizó 100 y otro utilizó 105. La que utilizó 100, pues obviamente es mucho más eficiente porque tiene el menor uso de recursos. Las dos, como creo que ya lo habíamos visto, son eficaces porque logran el objetivo, pero es más eficiente quien lo logra con el menor uso de recursos posibles. Y por último, tenemos que el costo de mantener los inventarios es afectado directamente por la pericia con que se controlan los diversos niveles establecidos para los mismos. Ahorita vamos a ver cuáles son los costos de los inventarios, pero me interesa mucho este punto que también lo tengamos ahí. Muchas empresas, hay técnicas como los máximos y mínimos, los puntos de reorden, donde nosotros, las personas encargadas de mantener un inventario óptimo de acuerdo con la producción, hacen un análisis de cuánto máximo podemos tener de inventario, cuánto mínimo y cuál es nuestro punto de reorden, es decir, cuándo debemos de volver a pedir para no caer en un desabasto de ese tipo de materia prima. Entonces, es bien importante que quien maneja conozca cómo controlar los diversos niveles de inventario para que no caigamos en un desabasto. Reitero, hay muchas técnicas, ahorita no vamos a meter en eso, pero es importante que como quiera lo comentemos. Se ha estimado que el costo de mantenimiento de los inventarios, bien importante, yo les mencionaba, el just in time fluctúa entre un 20 y 25 del valor de los propios inventarios, dependiendo de la rama industrial de que se trate y de las condiciones peculiares de la empresa. Este costo incluye renglones como intereses sobre capital invertido, porque lo que les mencionaba, en otras palabras, de que es necesario a veces invertir el capital o hacerme de recursos para poder comprar ese inventario. El equipo de almacenaje, dependiendo del tipo de inventarios que sea, requiere cierto almacenaje, cierto resguardo, etcétera. El espacio sobre las bodegas, si es inventario muy grande y no tenemos el suficiente espacio, pues a lo mejor vale la pena inclusive hasta rentar una nave, porque me ha tocado el caso de empresas que rentan naves para poder almacenar ese inventario. Los seguros, que son súper importantes. Yo les comenté que trabajé en una empresa del ramo forestal donde mucho de nuestro inventario era la madera. Y esa madera, pues obviamente nos servía para producir las puertas que le vendíamos a las constructoras, inclusive la venden cadenas comerciales como Home Depot. Pues gran parte de nuestra materia prima era la madera, que era el blanc, que le llamamos, que son los marcos, y los tableros que eran de madera prensada que traíamos de Turquía. Entonces, imagínense que por X y Z haya un incendio, venga una cuestión climática que haga que se meta el agua a la bodega donde la tenemos resguardada, y la madera desde el momento que entra en contacto con el agua sufre un cambio físico porque tiende a, como comúnmente se dice, a hincharse, y esa madera ya no sirve para el proceso productivo. Entonces también por eso
Cuando estamos transportándola también, es importante tener asegurada esa materia prima. ¿Ok? Ahora sí vamos a continuar. Permítanme un segundito. Hablando de las clasificaciones de los inventarios, ya las mencionamos, pero ahorita los vamos a hacer más a detalle. Hasta ahorita, por favor, algún comentario, alguna duda de esto que estamos viendo, con toda confianza, sino para continuar con la explicación. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de los inventarios. Ya les comenté yo en clases pasadas, inclusive ahorita lo decíamos, que cuando son inventarios de empresas comerciales no tienen mucho tema. Yo compro y vendo computadoras, compro computadoras y mi inventario va a ser computadoras. Cuando las venda, pues la doy de baja y simplemente ya no tengo ese inventario. Perdón, en el caso específico de las empresas productivas o empresas de transformación es diferente. Les mencionaba ahorita que toda materia, cuando es una empresa productiva, hay que someter a un cambio, a un proceso de cambio físico, químico, con ciertos elementos, como es la mano de obra y los gastos indirectos, o los cargos indirectos, una materia prima para que sufra una modificación y tener un producto terminado. Aquí es donde clasificamos en este tipo de empresas los inventarios de la siguiente manera. Materias primas, ya lo mencionamos, son toda clase de materiales comprados por el fabricante: acero, madera, pintura, lijas, etcétera, etcétera, lo que ustedes digan, que serán sometidos a procesos de manufactura o transformación, es lo mismo, para su cambio físico-químico antes de ser vendidos como productos terminados. Ahí no hay tema. Producción en proceso, son todos los materiales en el que se han ejecutado operaciones de transformación en un periodo de costos, que es lo que decíamos ahorita, pero que todavía requieren otras operaciones para quedar terminadas. Un ejemplo, si yo voy a vender, por ejemplo, el caso de las puertas, pues yo tengo tableros de madera, tengo cantos de madera, tengo chapas, pero el primer proceso es vamos a decirlo, el armado. Y luego, después del proceso del armado, me voy al pintado, y luego del pintado me voy al secado, y luego del secado me voy al embalaje, y luego ya es mi producto terminado. Entonces, todas esas etapas es lo que se le conoce como producción en proceso. Obviamente, reiterando, existen infinidad de procesos o existen diferentes procesos dependiendo del giro que se trate. Eso es bien importante comentarlo. No va a ser el mismo proceso para el acero, ni que para la madera, ni que para el aluminio, ni para otro tipo ni para los dulces, ni para la industria alimenticia, etcétera, ¿ok? Y ese es el caso de cómo se clasifican aquellas materias primas que están en ese proceso productivo, independientemente del paso en el que estén. Los productos terminados son todos aquellos artículos que fueron sometidos a las operaciones de transformación o producción necesarias que cubren los requisitos de calidad para poderlos destinar y preferentemente a su venta. Pues no preferentemente, ¿va? Son para su venta. Cuando hablamos de que cumplen con los requisitos de calidad, todos hemos oído hablar de las normas de calidad para los productos. Existen normas, un sinfín de normas. Hay normas que regulan la seguridad y salud, otras que regulan el aspecto ambiental, otras que regulan el clima laboral o el aspecto laboral, otras que regulan la calidad. Aquí nos vamos específicamente a la calidad, que es esa norma, la famosa ISO 9000, que nos dice, de acuerdo a nuestro proceso, qué normas debemos de llevar a cabo. Se hacen inspecciones internas, inclusive hay empresas que te piden hasta certificaciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros tengamos un departamento de calidad que, de acuerdo a nuestros procesos y a los requerimientos técnicos del producto que estamos teniendo, manifestemos que está correcta y que no vaya, por ejemplo, en el caso de los tubos, que no vaya a reventarse la tubería de acuerdo a la presión, a las características del líquido, el combustóleo que va a llevar la tubería. También existen empresas certificadoras de calidad como Bureau Veritas, que se dedica a dar fe, de alguna otra manera, por decirlo de alguna otra manera, de que ese material cumple con los requisitos de calidad que demanda el mercado y que demanda la industria, ¿ok? Y también tenemos el otro concepto que son los otros inventarios.
Aquí son todos los artículos necesarios para el funcionamiento y conservación tanto de la fábrica como de las oficinas. En general son artículos que no forman el producto transformado de forma directa, pero que son necesarios para la empresa. Puede ser que sea cierto, pero también hay ocasiones, por ejemplo, en el caso de las puertas, pues muchas veces nosotros tenemos que poner inclusive unos cartones y emplayarlos con el emplaye famoso para que no se dañaran. Entonces también son parte del inventario de materias primas, pero que no entran dentro del proceso productivo, pero sí ya cuando son productos terminados, que son más que nada de conservación, ¿ok? Ahora sí vamos a irnos directo a qué costos incurrimos cuando tenemos estos inventarios. Nos vamos a ir directamente para terminar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de 3 costos básicos. Los costos en que puede incurrir una empresa a consecuencia de las decisiones para restablecer los niveles de inventario se pueden agrupar en 3 categorías, que son los costos de mantenimiento del inventario, de ordenarlos y de carecerlos, que para mí, pues los 3 son bien importantes, salvo que en el caso de los costos de ordenar se me hace un problema, o no un problema, se me hace una situación un poquito más administrativa que sí depende de nosotros, ahorita lo vamos a mencionar. Que también dice ahí que decisión es la acción que implica la selección de una activa entregada. Las decisiones que se tomen en relación con la afectación de los inventarios de la empresa tienen consecuencias sobre el desarrollo de la misma. Ya lo vimos, no me quiero meter en tanto tema. Vamos a hablar los costos, primeramente desglosar los costos de mantener. Estos incluyen todos los gastos en que una empresa incurre y corresponden a la inversión, guarda y manejo que se tiene de los inventarios. ¿Inversión a qué se refiere? Si voy a necesitar un financiamiento, si voy a requerir un aumento de una aportación adicional por parte de los socios, si voy a requerir Solo hay 3 formas de ingresar dinero adicional: a través de aportaciones, a través de cobranza o tan sencillo a través de financiamiento. No hay de otra, y eso lo van a ver en Finanzas 1, Finanzas 2, no sé en qué finanzas la vean, pero es importante que lo conozcan. ¿Cuál es es un costo variable que se expresa en porcentajes que principalmente comprende los siguientes elementos? Estos son los costos de mantener. El costo del capital invertido, dice que los problemas de planteamiento de inventario requieren considerar el uso del capital. El costo del capital no es la pérdida de sino el costo necesario para obtenerlo con el fin de utilizarlo para soportar o financiar operaciones, que es lo que ya les comentaba ahorita. Costo de obsolescencia, este es bien importante. Este costo, que se determina con base en los datos históricos de las empresas, incluye la parte de la inversión en inventarios que no se utiliza, ya sea porque no satisface las necesidades actuales de los artículos producidos porque han sufrido cambios, o en el caso de los productos terminados, artículos que ya han pasado de moda o cuya evaluación técnica avanza rápidamente. Esta situación se presenta a menudo con los productos altamente estacionales. Aquí es bien importante partir este costo en 2 partes, ¿no? O seccionarlo en 2 partes. 1, puede que exista una obsolescencia por 2 cosas. Si yo no tengo planeado bien qué tipo de productos voy a utilizar, yo voy a estar comprando materia prima en el entendido que voy a producir los mismos artículos. Pero ¿qué pasa si a mediados de año digo, sabes que ya no voy a producir el artículo A, ahora voy a producir el artículo B? Y para el artículo B no necesito cierta materia prima que sí utilizaba para el artículo A. Y a lo mejor me genera más utilidades, me genera más rendimiento el producir y vender el artículo B. Ahí es donde se nos va quedando esa obsolescencia, esos artículos de materia prima. Por eso es bien importante lo que mencionábamos en la clase pasada, que el sistema de costos o la contabilidad de costos nos diga qué materia prima vamos a utilizar para nuestros procesos productivos, junto con la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa, acuérdense, ¿qué nos decía? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la dirección para lograr los fines de la empresa? Vamos a irlo bajando, a estacionarlo conforme a lo que viene aquí. Si la parte directiva no tiene claro qué es lo que se va a producir a través de los planes de producción, a través de los planes estratégicos y operativos, vamos a tener este tipo de costos de obsolescencia por no tener planeada bien nuestra producción. Y también nos dice que puede que haya artículos que ya no podamos vender porque haya pasado de moda. Y aquí habla de los famosos artículos estacionales. Es como, no sé, los celulares, ¿verdad? Que esos cambian de moda, pero cambian constantemente. Obviamente, cuando nosotros vamos a producir, tenemos que tener un poquito de visión en decir,
un análisis de mercado. Digo, es como si ahorita me dijeran, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a producir Blackberries. A lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero hace 15, 16, 17 años estaban muy de moda los teléfonos BlackBerry, que eran teléfonos inteligentes, que ahorita ya no existen. Pues va a ser una obsolescencia porque ya nadie los va a comprar, ¿verdad? Entonces es importante tener bien claro ese costo de obsolescencia de las materias primas. Otro son los seguros. Dentro de la práctica de las empresas o de las compañías es una práctica común y adecuada asegurar las distintas inversiones que se realicen. Ya mencionábamos que es importante tener unos seguros porque puede haber causas fortuitas, fuerza mayor, desastres naturales, etcétera, etcétera, que si no tenemos asegurada la mercancía, olvídense, nos va a pegar en nuestro patrimonio, en nuestro bolsillo de manera muy importante, ¿ok? El almacenaje, también ese es un costo de mantener, ya vimos el costo del capital, el costo de obsolescencia, los seguros, el almacenaje también. Los locales en que se manejan los inventarios pueden encontrarse en una de las siguientes situaciones, que sean rentados por la empresa o que sean propiedad de la empresa. Ya mencionamos ahí también unos ejemplos. Si son rentados, pues obviamente tenemos que pagarle al arrendatario ¿cómo se llama? El uso del suelo, de las bodegas, de la nave industrial, y que tenemos que ver que tenga las características necesarias para que se conserven en buen estado, si son artículos terminados, etcétera, etcétera. Que tengan cierto aislamiento, que no sean una infinidad de cosas. Y si son propiedad, pues obviamente con más ganas, tenerlos adecuados, pagar los guardias, etcétera. O sea, el almacenaje de los inventarios también es un costo de mantener dichos inventarios, ¿ok? Costos de ordenar. Ahorita yo les mencionaba esa parte de los costos de ordenar. Aquí no me quiero meter en tanto tema. Este costo comprende todos aquellos gastos necesarios para expedir una orden de compra u orden de producción y se expresa en importes. Y ahí vienen todos los conceptos, el trámite con proveedores, la preparación de las requisiciones de compra, la recepción de los materiales, bla, 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 bla. Todo esto que vemos aquí en costo de ordenar es un costo administrativo. Si se acuerdan, cuando lo veíamos en las clases pasadas, también hablamos de la diferencia entre un costo y un gasto. El costo productivo como tal son los que van inherentes a lo que viene siendo la producción del artículo con el cual estamos trabajando o que vamos a generar. Pero existen costos que para mí son gastos, pero también los tienes que considerar como flujo, como son los costos administrativos. Todo esto, si se fijan, pues hay quien tiene que limpiar la materia, hay quien tiene que limpiar el almacén, el envío de los productos, los costeos, los trámites con proveedores. Por eso decía que era un tema mucho más administrativo, que tiene un costo, sí, pero desde mi óptica es un costo mucho más controlado, que a diferencia de los costos de carecer, que son los siguientes costos que vamos a ver. ¿Qué nos dice? Que este costo es sumamente difícil de medir. Si se acuerdan, ya vimos los tres, que son mantener, ya vimos ordenar, y ahora vamos a ver el costo de carecer. Este costo nos dice que es difícil de medir porque para determinarlo es necesario considerar varios factores. Existe el riesgo de quedarse sin existencias en un momento determinado y tratar de cuantificar el efecto de dicho riesgo en la empresa. Ya les he mencionado que existen muchos tipos de factores que hacen que exista que carezca o que vayamos a carecer de cierta materia prima. En el caso de las materias primas, la falta de existencia en un momento determinado podía provocar, entre otras cosas, esfuerzos administrativos especiales para conseguir esas existencias, tiempo ocioso del personal. Pues imagínense, si no hay inventario para producir, a la gente le tienes que pagar. O sea, tú tienes un contrato con operarios, con personas del ámbito productivo y les tienes que seguir pagando, tengas o no tengas material. Tiempo socio de equipo y maquinaria, tiempo extra, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos las materias primas. En el caso de los productos terminados, carecer de existencias puede significar pérdidas de ventas para la empresa y por lo tanto utilidad adicional que se habría realizado si se hubiesen vendido dichos artículos. Y ya lo hemos dicho, en consecuencia un cliente cuyo pedido no satisface puede en el futuro reducir su demanda con la consecuencia mala reputación de la empresa, que yo creo que ese es el impacto más grande de un costo de carecer. Hay que recordar que en ámbitos comerciales, cuando vean el área de mercadotecnia o el impacto de los productos en los
en los consumidores finales, un cliente satisfecho te puede recomendar con 100 personas, pero un cliente satisfecho te va a mal recomendar con 1000. Entonces es bien importante cuidar la reputación de la empresa, sobre todo cuando se manejan grandes sumas de dinero y que obviamente pues impactan en las utilidades. ¿Va? Recordando que siempre estamos analizando empresas del ramo que persiguen un lucro, vamos a decirlo así, que no son empresas no gubernamentales o que son empresas que no persiguen lucro, ¿no? De todo esto, digo, como resumen, pues obviamente los costos de los inventarios dependen directamente de la inversión que la empresa tenga en dichos inventarios, ¿ok? Aquí también, analizándolo, llevándolo un poquito a lo que es la carrera que ustedes llevan, que es la parte de la logística, aduana y comercio, pues ustedes van a tener mucho trato con la gente que si vamos a traer inventario de materia prima de otros países, pues conocer cómo se contabiliza, la importancia que tienen esos inventarios, independientemente de los trámites aduaneros, no aduaneros que se tengan que hacer, es importante que conozcamos esa parte y la importancia que tiene el valor de las materias primas, recordando que si se acuerdan en contabilidad, cuando veíamos el estado de resultados, el inventario, todos los gastos inherentes al traslado o que son inherentes a la materia prima, forman parte del costo a excepción del IVA. Entonces también eso es importante que lo tengamos ahí en mente cuando vayamos a hacer un análisis contable o que lo vayamos a ver más adelante, ¿ok? Vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a continuar la siguiente clase con lo que viene siendo el inventario promedio y vamos a ver las políticas ABC y vamos a ver un poquito de lo que ya es la tarea. Y vamos a tratar de iniciar ya con lo que viene siendo el tema de inventarios ya en forma para determinar cuáles son las formas en las que los podemos evaluar y ya irnos un poquito a analizar lo que viene siendo la tarea. No sé si alguien tenga algún comentario respecto a esta clase del día de hoy. Con toda confianza háganmelo saber, sino para cerrar la clase y hacer unos comentarios generales, ¿no? Sí, adelante. ¿Alguna duda, algún comentario? Siempre les digo o me entendieron o no me entendieron, así que con toda confianza, por favor, háganmelo saber. No, profe, sí está muy bien la clase, muy bien explicada y muy clara. Bueno, a mi perspectiva, ¿verdad? Ok, bien, muchas gracias. ¿Alguien más con toda confianza? Sino para dar por terminado y hacer unos comentarios generales para cerrar la sesión. ¿No? Todo bien, profe. Gracias, muy amable. Bueno, miren, antes que nada agradecerles su participación en la sesión síncrona. En lo personal, ofrecer una disculpa las dos primeras unidades que nos tocó ver. Hubo por ahí una serie de cosas laborales que me impidieron en algunos casos dar las sesiones en tiempo y forma, pero siempre tratamos de hacerla lo más apegada a lo que la experiencia de un servidor tenga y que les sirva a ustedes. Eso siempre se los voy a dejar como un comentario muy personal. También ya decirles que ya quedó evaluada lo que son las tareas que estaban pendientes por ahí tarde, pero ya contesté los mensajes de los alumnos. Ahorita técnicamente ya no hay ningún alumno que no esté evaluado, salvo 2 alumnos que por un tema muy particular me pidieron una extensión de tiempo. Si me están escuchando y si no, para al momento que vean la sesión, recuerden que tienen hasta mañana a las 9 de la noche para poder incorporar su tarea de la unidad número 2. Esta unidad número 3 va a ser la unidad base para nuestro examen final. Aprovecho también para comentarles, creo que ustedes ya han llevado algunas materias en otro tetra y en la próxima semana voy a estar abriendo lo que son la semana de regularización que nos pide la universidad, que va abocada para darles ahí una actividad de puntos extra para quien quiera mejorar su calificación y una actividad de regularización que puede ser alguna de las tareas que no incorporaron para que no les vaya a pegar en su calificación final. Obviamente todavía nos quedan 2 sesiones síncronas más con las cuales vamos a dar por terminada la unidad y obviamente nuestro curso, pero si es necesario pues dar alguna sesión adicional para que nos quede claro todo, sin ningún tema lo podemos dar. No sé si alguien nuevamente tenga algún comentario y si no pues ya damos por terminada nuestra clase. Yo, profe. Sí, dígame, Gladys.
Lo que pasa es que me acuerdo que había comentado en una clase, la última clase, que nos iba a mandar un link para unirnos a un grupo si queríamos, a un grupo, perdón, a un curso. Sí, mire, ese link, no sé si todavía esté vigente porque hubo un detalle ahí, pero déjeme checarlo y mañana les mando el mensaje masivo. Ok, sí, porque lo estuve buscando a ver si lo había publicado, pero no No, lo no, vi, no, por eso le pregunto. le estoy honesto, no lo mandé, déjeme ver si todavía está activo. Eran cursos que estaba dando la universidad, pero eran cursos no obligatorios, pero igual se los mando en dado caso de que todavía esté vigente. Y tenemos De pendientes, casualidad no era, perdón, profe, no, dígame. de casualidad no era del curso de Santander. Eran varios cursos, lo que pasa es que, les vuelvo a repetir, en el caso de un servidor fue una temporada muy atípica por una auditoría que teníamos fuera del estado de Nuevo León, que me impidió estar, y lo tengo que decir muy puntual, estar 100% con la clase, pero nunca se ha tratado de perjudicar al alumno. Déjenme investigarlo y si todavía está vigente yo les voy a mandar la liga y los cursos a los que se puedan inscribir. Ok, muchas gracias, De profe. hecho no nada más se los debía haber informado yo, también se los debieron de haber informado los otros maestros de las otras materias, ¿verdad? Obviamente yo me fijo en lo mío, ¿verdad? Pero sí es importante aclarar que también se los pudieron haber comentado otros maestros, ¿verdad? Maestro, de hecho, sí, todos los maestros nos los comentaron. Las inscripciones creo que eran hasta el 30 de junio, si no me equivoco. Sí. Sí, si era ese caso, si era ese el caso, ya ahorita no hay acceso, tengo que ser muy claro, pero bueno, los que pudieron aprovecharlo, pues ahí había una serie de cursos que podían tomar, y pues bueno, esperemos para la próxima también por parte de un servidor no ocurra esto. Yo digo, generalmente un servidor no nada más da clases de contabilidad, también me toca dar clases de costos y clases de economía y clases de finanzas, entonces no crean que siempre va a suceder como sucedió en estos primeros 2 meses del Tetra, ¿ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Por favor. ¿No? Bueno, si ya no tienen ninguna aclaración, ninguna duda, les agradezco mucho su atención el día de hoy, 8 de julio del 2025, nuestra primera sesión síncrona de aprendizaje de la unidad número 3. Vamos a continuar el próximo martes 15 de julio con nuestra clase, donde vamos a continuar este tema viendo las políticas ABC, los inventarios promedios, algunos conceptos clave de lo que es la administración y el manejo de inventarios, y luego ya entraríamos de lleno a lo que viene siendo los inventarios con sus métodos de evaluación y unos ejercicios que vamos a hacer para lo que viene siendo la clase. Les agradezco mucho su tiempo. Cualquier cosa, estoy ahora sí 100% ahí en el chat, tratamos de contestarles a todos y pues bueno, que pasen muy buena noche y espero la clase haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana. Sí, buenas noches, profe. Gracias, Buenas noches, profe. Hasta luego, maestro. Muchas gracias por su clase. Saludos.